No, perdonad, me he olvidado una parte de la explicación. Eso el señor Tobin aparece luego. No, porque es que es algo que si no lo explico previamente no tendrá buen resultado. El señor Soros tuvo estas libras, las libras bajaron. Cuando las libras habían bajado un 15%, Soros hizo una reflexión sencilla. Parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchas. Y el señor Soros compró muchísimas libras a una cotización 15% por debajo de la habitual. Y a partir de aquel momento, el señor Soros se puso a descansar. Como que se puso a descansar y ya no me molestaba más a la libra esterlina, paulatinamente la libra esterlina se fue recuperando. ¿Por qué se recuperó la libra esterlina? Porque objetivamente no había ninguna razón por la que tuviera que bajar. A veces, lo sabéis bien los que estudiáis economía, hay razones para las que una moneda debe subir o debe bajar. La más importante de ellas depende de los diferenciales de inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, aquel país que tiene una fuerte inflación ve cómo su moneda se va deteriorando respecto a la moneda del país que no tiene inflación. Pero no era la inflación el problema de Gran Bretaña. Gran Bretaña en aquel momento tenía perfectamente controlada su inflación. Si su moneda bajaba, era sencillamente porque el señor Soros la molestaba. A la que el señor Soros deja de molestar, la moneda se va recuperando paulatinamente y llega un momento en que recupera el valor inicial. Cuando la moneda ha recuperado el valor inicial, el señor Soros hace su última reflexión y dice: hemos comprado todas estas libras baratitas, parece que ahora van caras porque se han recuperado, las vamos a vender. Pero no las vamos a vender de golpe, porque si las vendemos de golpe volveremos a presionar con una gran oferta. Las vamos a vender en pequeñas dosis que pueden ser absorbidas por el mercado. El señor Soros da a sus agentes órdenes y a vender las libras, pero siempre en muy pequeñas cantidades que las podáis vender 15% mayores, más caras de como las habéis comprado. El señor Soros tiene mucha paciencia y tardará 6 meses. Al cabo de 6 meses se habrá vendido todas las libras que había comprado, eso sí, 15% más caras de como las había adquirido. Resultado, en esta operación, 6 meses de duración, el señor Soros ganó $1.000 millones. No os he de negar que el señor Soros quedó satisfecho. No tan solo quedó satisfecho, sino que se permitió escribir un libro. Escribió un libro sobre la operación que había llevado a cabo. Y en este libro, muy interesante, decía: mirad, este tipo de operaciones a las que me dedico son completamente inmorales y deberían estar prohibidas por la ley. Pero como no hay nadie que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadita más. De esto hace 23 años y la temporadita continúa. Nadie ha querido intervenir, excepto este señor, que antes había hecho parecer cuando no debía, que se llama Tobin, que sí que en su momento reaccionó. ¿Qué dijo el señor Tobin? Bueno, pues en una conversación absolutamente imaginaria con el señor Soros, el señor Tobin le dijo: mire, señor Soros, yo no sé si lo que usted hace es inmoral o no es inmoral. Tampoco sé si debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sé: debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compre o usted vende, deberá pagar una tasa que facilitará las cosas. Una tasa que el señor Tobin fijó en un 1 por 1000. Cuando compras o cuando vendes, has de pagar un 1 por 1000. Si lo haces especulativamente. Y para el señor Tobin, ser especulador era vender antes de que hubieran transcurrido 72 horas desde la compra. Si tú comprabas y revendías cuando no habían transcurrido 2 días, eras un especulador. Si revendías al cuarto, también lo eras, pero no te lo decían. Más o menos esta era la situación. Tobin dice: por favor, grabad con 1 por 1000 esto. Tobin calculó que grabando la especulación mundial a un 1 por 1000 se obtendrían 2 resultados. Primero, la especulación quedaría reducida a la mitad, porque se calcula que la otra mitad se mueven unos márgenes tan pequeños que a la que le clavas un 1 por 1000 a la compra y un 1 por 1000 a la venta, deja de ser interesante. La mitad de la especulación desaparecería. Pero la otra mitad no, la otra mitad continuaría porque se mueve en unos parámetros en que le queda margen suficiente. ¿Qué haría entonces? Continuaría, pero pagaría. ¿Qué se obtendría con este pago?
según calculó Tobin en aquel momento, no ahora, se obtendrían por parte de los distintos gobiernos del mundo 200.000 millones de dólares al año. 200.000 millones de dólares significa, según Naciones Unidas, 4 veces más de lo que se necesita anualmente para eliminar el hambre en el mundo. La propuesta de Tobin no era nada mala. Apliquemos 1 por 1000 sobre la especulación, reduzcamos esta especulación a la mitad y con la otra mitad que persiste conseguimos 4 veces más de lo que se necesita para erradicar el hambre en el mundo. En honor de este señor, a esto se pasó a llamar tasa Tobin. La tasa Tobin ha sido votada por el Parlamento francés, por el Parlamento belga, por el Parlamento de Canadá. Los 3 parlamentos han votado que no. La presión de los especuladores encima de los diputados para que votaran que no. Pero mira por dónde. Hace 4 años el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin. ¿Por qué el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin? Porque no tiene facultades para aplicarla, lo cual está... A esto se llama quedar bien sin pagar. Sin embargo, hace un cierto tiempo, el que entonces era primer ministro de la Gran Bretaña, no el actual señor Cameron, sino su antecesor, Gordon Brown, para los que lo recuerden, dio un discurso. Y Gordon Brown dijo, hay que frenar la especulación financiera. Hace 20 años en Gran Bretaña sufrimos el desastre de la especulación. Vamos a ver si emprendemos algo. Y lo que yo haré, dijo Gordon Brown, es inmediatamente poner en manos de mis técnicos y posteriormente en manos de mis diputados la aprobación de una tasa Tobin para la Gran Bretaña. Tan pronto el señor Gordon Brown hizo este discurso, salía en los periódicos el mismo día salía volando de Washington a Londres el ministro de Economía del señor Barack Obama, un tal Timothy Geithner, con una sola instrucción: impedir que el señor Gordon Brown pusiera en marcha la tasa Tobin. ¿Por qué? ¿Qué decía este señor Timothy Geithner? Que esto sería perjudicial para la economía norteamericana. No es verdad. Esto sería perjudicial para los especuladores norteamericanos, que no son exactamente lo mismo que la economía norteamericana. ¿Cuál era la pega? Que el señor Timothy Geithner, hasta que fue nombrado ministro de Economía por Barack Obama, era especulador bursátil. Especulador bursátil que además trabajaba al servicio de una empresa bancaria muy conocida por su especulación llamada Goldman Sachs. Pero aquí no se acaba la historia. También tuve ocasión de leer en este periódico que antes he mencionado, Le Monde, la historia de los 7 últimos ministros de Economía, allí no les llaman ministros de Economía, sino secretarios del Tesoro, que habían tenido a sus órdenes los 7 últimos presidentes de Estados Unidos durante los últimos 42 años. En 5 casos, el propio ministro. En 2 casos, el viceministro, el subsecretario, el segundo de a bordo. En los 7 casos, estos señores, antes de ser ministros del gobierno de los Estados Unidos, todos ellos eran especuladores financieros. Y todos ellos al servicio de una misma banca llamada Goldman Sachs. Pero cuidado, salgamos de Estados Unidos y pasemos a otro país, en estos momentos muy famoso, llamado Grecia. Había un personaje, en aquel tiempo, hace 4 años, primer ministro, que se llamaba Papandreou. Papandreou dijo en un discurso: la deuda de Grecia es insostenible. Vamos a hacer algo, preguntarle a la población griega si la quiere pagar o no la quiere pagar. Al fin y al cabo, dijo Papandreou, Grecia es la cuna de la democracia, pongámoslo en práctica. Hará un referéndum entre los griegos a ver si quieren o no quieren pagar la deuda. Al día siguiente de este discurso, misteriosamente y sin mediar ninguna elección de por medio, el señor Papandreou era destituido de su cargo de primer ministro. Los periódicos apuntaron que había 2 dedos que habían señalado al señor Papandreou para que fuera destituido. Un dedo estaba situado en París y se llamaba Sarkozy, el otro dedo estaba situado en Berlín y se llamaba Merkel. Estos 2 señores destituyeron a Papandreou. ¿Y a quién nombraron en su lugar? A un primer ministro. Todavía no estamos en el momento actual, estamos hace 3 años. Nombraron a un primer ministro que se llamaba Lucas Papadimos. ¿De dónde habían sacado al señor Lucas Papadimos? Mira por dónde. Era el director en Grecia de la banca Goldman Sachs. Pero mira por dónde. En Italia pasó algo parecido. En Italia gobernaba un primer ministro, más bien de carácter folclórico, llamado Silvio Berlusconi,
Y un día nos... Madre de Dios. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Esto sí que es folclórico. Bueno, Aquí llueve mucho, estamos acostumbrados. sí, muchas gracias. Bueno, perdone, ha sido unas ínfulas berlusconianas ahí. Ya está. No pasa nada. Pues bien, había un primer ministro llamado Berlusconi y de golpe de la mañana nos enteramos que dejaba de ser primer ministro. Bueno, ¿qué había pasado? Que nombraron un sucesor suyo. ¿Quién era este señor que le sucedió? Un tal Mario Monti. ¿Qué había hecho Mario Monti antes de ser primer ministro de Italia? Durante 8 años, directivo de la banca Goldman Sachs. Cuidado, os habréis dado cuenta de otra cosa. En los últimos meses se os han renovado a vosotros y a mí los billetes de 10 y de 5 euros. Aparece en la firma, que antes no aparecía, del gobernador del Banco Central Europeo. ¿Quién es el gobernador del Banco Central Europeo? Un señor que, si leéis bien la firma, pone Mario Draghi. ¿Qué hacía Mario Draghi antes de ser el gobernador del Banco Central Europeo? Gobernador del Banco de Italia y antes director general de Goldman Sachs. Mirad, que quede claro, y especialmente que quede claro en una facultad de empresariales. Yo no sé a nivel local, no sé a nivel foral, no sé a nivel autonómico qué es lo que sucede, pero algo os puedo asegurar, a nivel internacional y desde el punto de vista del mundo financiero, estamos gobernados por delincuentes y ni más ni menos que por perfectos delincuentes. Que os quede para siempre en la cabeza esto. Las finanzas mundiales están gobernadas por delincuentes. Eso es lo primero que hay que cambiar, mediante la tasa Tobin, mediante regulaciones bursátiles. Yo os lo digo de verdad, prohibiría el 95% de las operaciones de bolsa que hay en el mundo. Son estrictamente especulativas. Casi todo el mercado de futuros lo iba a prohibir. No aportan nada a la riqueza humana, no cubren ninguna necesidad, solo hacen que unos pocos acumulen dinero. Ayer, supongo en los periódicos vascos también, yo pude leer en los periódicos de Barcelona la lista de la revista Forbes en la que publica cuáles son las primeras fortunas del mundo. Estos no son los más ricos del mundo, estos son los mayores delincuentes del planeta. Y se terminó. Tú no puedes tener fortunas de 50 y 60 mil. La fortuna del señor Bill Gates serviría para erradicar el hambre en el mundo de una sola vez. El señor Bill Gates, para limpiarse la conciencia, después crea fundaciones, filiales y cosas por el estilo. Hay que cambiar radicalmente este mundo financiero. Hay que cambiarlo radicalmente. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, pues primero aplicar por descontado, como he dicho antes, la tasa Tobin, pero también una cosa que es muy importante para nosotros, lo que diré supongo que tampoco puede gustar a mucha gente, pero hay que dejar al margen completamente los fondos de pensiones. Por favor, los mayores ya es un hecho consumado, los jóvenes no creéis nunca un fondo de pensiones. Os convertís en cómplices de la especulación, en cómplices de la pobreza. Los fondos de pensiones son los mayores especuladores del mundo. Lo he dicho antes de pasada, no el señor Soros. Y cuando nosotros, ahora no, porque ya no hay tanto trabajo fijo, pero cuando en su tiempo la gente tenía un trabajo fijo, a los 25 años se constituía un fondo de pensiones, que no podía abrir hasta los 65, porque la ley se lo prohibía. Y desde los 25 a los 65 años, este señor cada mes colocaba 50, 100 euros en su fondo de pensiones hasta la jubilación. Nunca jamás le decían nada de lo que haría a su fondo. Y mientras él iba con pancartos por la calle diciendo que no quería nucleares y que no quería guerras y que no quería ¿qué pasaba? Que su fondo de pensiones, invirtiendo en guerras, invirtiendo en nucleares, invertía. No puede ser. Si queremos cambiar la economía, la hemos de cambiar de raíz, no a los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones han de ser pagados íntegramente por el erario público. Y me preguntaréis, ¿y es posible que sean pagados los fondos de pensiones por el erario público? Claro que es posible, sobradamente. Mirad,